¿Aceptas el reto? Bueno. Bueno, Juan capítulo 10, versículo 34. Pero Jesús les dijo: Os he mostrado muchos milagros increíbles del Padre. ¿Por cuál de estos me apedreáis? Porque dije: Soy el Hijo de Dios. Y comprended que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces Jesús les dijo: Porque me habéis visto, habéis creído. Bienaventuraos los que no han visto y han creído. Así que, de nuevo, Jesús acepta la divinidad. Cuando Tomás vino y le dijo a Jesús: Mi Señor y mi Dios, si no fuera Dios, le habría dicho: Tomás, no digas eso, no soy Dios. ¿Qué? señala un solo versículo en el Corán que yo no siga y empezaré a seguirlo. Un solo versículo que saques, capítulo tal y tal, versículo. ¿Puedo leerte un solo versículo? Tras este verso, ¿admites que Jesús no es Dios? No. Mi nombre es David Doherty. Soy profesor en la Universidad de Corea. Enseña inglés Arif. La verdad es que no sabía que podía hacer cualquier pregunta. Iba a hacerlo. Te acabo de oír decirlo. Pero mi pregunta sería primero: ¿cómo? Creo en Dios. Soy cristiano. Mi pregunta sería algo así como: hay muchas revelaciones, esos buenos espíritus y malos espíritus. Así que un buen espíritu puede venir a ti y darte una revelación. Un mal espíritu puede dar una revelación. Así que en la tradición cristiana decimos que si el ángel o el espíritu que trae el mensaje no contradice lo que vino antes, por ejemplo, Dios reveló algo a Moisés. Si el ángel que trae el mensaje no contradice a Moisés, entonces es un buen ángel. Así que en la tradición cristiana podemos distinguir un buen ángel de un mal ángel en que la revelación que trae, si contradice el Antiguo Testamento, la Torá o el Evangelio, el Injil, entonces es un mal ángel. Mi pregunta para usted, señor, con todo respeto: el Corán contradice la Torá y contradice el Injil. Así que eso no hace que sea un mal ángel el que se apareció al profeta del Islam. El hermano ha hecho una pregunta muy buena. Ha dicho que es cristiano y ha dicho que, según el cristianismo, cuando viene un ángel, para diferenciar si es bueno o malo, si es un buen ángel, no contradirá la revelación anterior. Si está en el Injil o el Evangelio, no contradirá la Torá, pues fue revelada a Moisés. Si el Corán contradice la Torá y el Injil, vendría de un ángel malo, no de un buen espíritu. Es una duda lógica. Primer punto. Creemos que todas las revelaciones vinieron de un solo Dios todopoderoso. Y creemos que todos los mensajeros, el mensaje básico era el mismo: creer en un solo Dios y adorarle únicamente a Él. En cuanto a la contradicción, ¿qué creemos nosotros? Creemos que, por nombre, hay 4 revelaciones mencionadas en el Corán. El Corán dice en la Sura Ar-Ra'd, capítulo número 13, versículo número 38, el Corán dice que en cada época hemos enviado una revelación. Por nombre, 4 se mencionan en el Corán: la Torá, el Zabur, el Injil y el Corán. La Torá es la revelación dada a Moisés, la paz sea con él. El Zabur es el Wahi, la revelación dada a David. El Injil es la revelación de Jesús, la paz sea con él. Y el Corán es la última y definitiva revelación dada al último y definitivo mensajero, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Así que el Corán confirma que la Torá es la revelación de Dios dada a Moisés, la paz sea con él. El Corán confirma que el Zabur es la revelación dada a David, la paz sea con él. El Corán confirma que el Injil es el Wahi, la revelación dada a Jesús, la paz sea con él. Ahora, el punto a destacar es que yo soy estudiante de religiones comparadas. Usted es profesor de lengua inglesa, creo. He leído la Biblia. La Biblia no es el Injil en el que creemos. Nosotros creemos en el Injil, el Wahi, que fue dado a Jesús, que Dios le bendiga. Pero no creemos que la Biblia actual sea el Wahi, el Injil dado a Jesús, que Dios le bendiga. Ni siquiera los eruditos cristianos lo creen. Lo que hacen los eruditos cristianos es dividir la Biblia en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 46 libros, si es el de los católicos. Si es el de los protestantes, contiene 39 libros. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, ¿correcto? Del Nuevo Testamento, los primeros 4 libros se llaman evangelios. Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Ahora, estos evangelios son lo que queremos. Evangelio, si lo traduces al árabe, se convierte en Injil, no Biblia. Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa libro de libros. Corrígeme si me equivoco. Sí, es correcto. Biblios. Ahora, evangelio significa Injil. En la Biblia que yo leo es Evangelio según Mateo, Evangelio según Marcos, Evangelio según Juan, Evangelio según Lucas. Lo que yo quiero es el Evangelio según Jesucristo. Gracias. Hoy en día, ningún cristiano que se precie ha llegado a darme el Evangelio según Jesucristo. Los eruditos no sabían quién escribió el Evangelio. Así que no es el Evangelio de Mateo, es el Evangelio según Mateo. En árabe decimos Injil de Mateo, Injil de Marcos, Injil de Lucas, Injil de Juan. Lo que queremos es el Injil de Isa.
Creemos en el profeta Jesús como el mensajero de Dios. El Islam es la única fe no cristiana que hace un artículo de fe creer en Jesucristo. Así que si consigues el original de Jesús, nunca se va a contradecir. Lo que tienes hoy, según los eruditos cristianos, es una mezcla de la palabra de Dios, la palabra de los profetas y la palabra de los historiadores. Siento decirlo, pero incluso hay interpolaciones allí. Reto a cualquier cristiano a leer en público, si puede, algunos textos de la Biblia que no son más que pornografía. No puedo leerlos. Aunque me dieras $1.000.000, no podría leer ciertos pasajes de la Biblia en público. ¿Por qué? Porque es pornografía. Eso no puede ser la palabra de Dios. La Biblia dice que el profeta Lut, tuvo relaciones sexuales, incesto, con su hija. ¿Cómo puedo creerlo? ¿Cómo puedo creer que el profeta de Dios cometiera incesto? Por eso digo que el Corán es el furtón. Es el criterio para juzgar lo correcto de lo incorrecto. Todo lo que coincida con el Corán, no tengo ningún inconveniente en aceptar esa parte de la Biblia como palabra de Dios. Lo que contradiga al Corán, digo, no puede ser la palabra de Dios. No puedo aceptar que mi profeta, el profeta Lut, la paz sea con él, pueda cometer incesto con su hija. Así que lo que yo creo es que no tenemos el Injil original. El Corán no va a contradecir al Injil que se le dio a Jesucristo, la paz sea con él. Por eso se le llama el Furcán. Todas las revelaciones anteriores que llegaron, hermano, estaban destinadas solo para esa gente en ese tiempo. La Biblia no estaba destinada para toda la humanidad. Jesucristo, la paz sea con él, dijo, como se menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo número 10, versículo número 5. Les dijo a todos los discípulos: no vayáis por el camino de los gentiles, sino id a la casa de las ovejas perdidas de Israel. No vayáis a los no judíos. Gentiles o no judíos, no vayáis a los musulmanes, no vayáis a los hindúes, id solo a Israel, a los hijos de Israel. Además, se menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo número 15, versículo número 24. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que Jesucristo, la paz sea con él, fue enviado como mensajero solo para los judíos. El ángel fue revelado solo para ese pueblo. Así que todos los mensajeros que vinieron antes fueron enviados solo para ese pueblo y para ese tiempo. Todas las revelaciones que vinieron antes fueron enviadas para un grupo particular de personas y para un periodo de tiempo determinado. Que hay un Dios todopoderoso. No consideró adecuado preservarla. No consideró adecuado preservarla porque era temporal. Pero el Corán, al ser el último y definitivo mensaje, dado al último y definitivo mensajero, el profeta Mahoma, la paz sea con él, no fue enviado solo para los musulmanes o los árabes, fue enviado para toda la humanidad. Aparece en la Sura Ibrahim 14 en 1 y 2 y 52 de la tarde, en la Sura Bakara 2 en 85 y en la Sura Somut 1 y 41 de la tarde. El Corán ha sido revelado para la humanidad. Y el Todopoderoso dice en la Sura Ijar, capítulo 15, versículo 9, hemos revelado el Corán y nosotros lo protegeremos de la corrupción. Así que el Todopoderoso asume la responsabilidad de que, como esta es la última y definitiva revelación, Él la protegerá. Por eso, este es el Furcán, el criterio de Yashri para juzgar qué parte de las otras escrituras es correcta o incorrecta. Por eso, esto nunca va a contradecir al Injil original. El actual es una mezcla. ¿Puedo leer algo del Corán? Por supuesto. Es de la Sura, capítulo 5, y es el versículo 68. Sura, capítulo 5. Muchas gracias. Gracias. ¿Esa es la Biblia? Muchas gracias. Gracias. Así que en la Sura, capítulo 5, versículo 68, es el profeta del Islam, Mahoma. Él les dice a los cristianos y a los judíos, dice, déjame encontrarlo. Él dice, bueno, es Dios. Dios hablando al profeta del Islam, ¿verdad? Él dice, di, oh gente del libro. Eso se refiere a los cristianos y a los judíos. Di, oh gente del libro, no tenéis base alguna sobre la que apoyaros, a menos que os mantengáis firmes en la ley, y en el Evangelio, y en toda revelación que os ha llegado de vuestro Señor. Es la revelación que te llega de parte del Señor. Esto fue dicho por el profeta del Islam en el año 610-620, entre esos años después de Cristo. Y esto significa que cuando el profeta Mahoma dijo esto, las escrituras cristianas y las judías estaban disponibles para que ellos pudieran apoyarse en ellas.
Porque si no, ¿por qué iba a decir el profeta Mahoma a los cristianos y a los judíos: oh, gente del libro, no tenéis base alguna sobre la que apoyaros, a menos que os mantengáis firmes en la ley, el evangelio y toda la revelación que os ha llegado, el Zabur? Esto significa que en la época del profeta Mahoma, en el año 610 después de Cristo, las escrituras cristianas y judías estaban disponibles para que los judíos y los cristianos pudieran mantenerse firmes en ellas. De lo contrario, el profeta Mahoma no habría dicho: id y manteneos firmes en esas escrituras. Y sí, tenemos Biblias que existen desde mucho antes del año 610 después de Cristo. Tenemos Biblias de... Lo sé, también soy estudiante del cristianismo. Y he hecho una pregunta muy buena. Cierto. Y esta era una pregunta que el Corán plantea. ¿Por qué los cristianos no se mantienen fieles a las escrituras? ¿Correcto? Eso significa, según tu lógica, que existían el Injil y la Torá en la época del profeta Mahoma. Sí, ahora te voy a dar la respuesta a eso. Perdón. Ahora bien, no puedes tomar solo un versículo del Corán y decir que tienes que leer el Corán en su totalidad. ¿Correcto? Así que si coges un solo versículo del Corán... Hermano, si puedes oírme, En cuanto a mí, si lees y escuchas a la vez, no puedes concentrarte. Tú eres profesor, yo soy médico. Puedes leer y escuchar, pero no puedes concentrarte en mi respuesta. Así que si quieres leer, lee y luego te diré la... respuesta. Concéntrate en mi respuesta para que la entiendas y la valores. No, el Corán también se llama el Furcán, como te dije antes, el criterio para distinguir el bien del mal. Además, si lees los dichos del profeta en Sahih Bukhari, dice que todo lo que está en la Biblia y la Torá y coincide con el Corán lo aceptamos. Lo que va en contra lo rechazamos. Lo que no coincide ni va en contra puede ser correcto o puede ser incorrecto. Así que eso significa que, si tengo que decírtelo, escojo ciertas partes de la Biblia que coinciden con el Corán. Acordemos lo que tenemos en común. El Corán dice en la Sura 3, versículo 64. Oh gente del libro, venid a una palabra común entre nosotros y vosotros. ¿Cuál es el primer término? La na'budu illallah, que no adoremos a nadie más que Allah. Wala nushrika bihi shay'an, que asociamos con él. Wala yattakhidha ba'dun ba'dun arbabin min dunillah, que no erigamos entre nosotros otros señores y predicadores que no sean Allah. Fa'ento logu, sí. Luego regresan, fogulu shadu de aquí, a testiguar. Ven a muslimuno, que somos musulmanes, inclinando nuestra voluntad ante Allah subhanahu wa ta'ala. Así pues, aquí el Corán dice: díganles a los judíos y a los cristianos, lleguen a un acuerdo común, que es entre ustedes y yo. Eso significa que el profeta sabía que el libro que llevas contigo está corrompido, pero aún así contiene versículos de Dios. En el Corán, nadie dice que el texto completo que llevas contigo sea la palabra de Dios. La revelación original era la palabra de Dios. Pero el libro actual que tenéis, porque si escucháis a los eruditos del cristianismo, dicen que cuando Jesucristo, la paz sea con él, caminó sobre la tierra, ni una sola palabra de la Biblia estaba escrita. La más antigua es de 70 años después de su muerte. Y esto lo sabemos. Así que todo lo que hay ahí, si concuerda con el Corán, aceptamos que es la palabra de Dios. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios y yo que el Corán lo es, sigamos lo que tienen en común. Lo que es común en ambos libros, si lo seguimos, ambos estaremos de acuerdo en que es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Así? Esto es lo que dicen Kulán. Venir a términos comunes. Al menos pongámonos de acuerdo en seguir lo que tenemos en común. Si tú crees en 10 cosas, yo creo en 10 cosas. De esas 10 cosas, 5 son comunes y 5 son diferentes. Así que al menos pongámonos de acuerdo en seguir esas 5 cosas. Eso es lo que dice el Corán. Incluso esas 5 cosas que tenemos en común no las está siguiendo. Entonces, ¿cómo puedes llamarte cristiano? ¿Correcto? Ahora quiero hacerte una pregunta. Bueno, ¿Crees que Jesús es Dios? sí. Bueno, te lo diré. El Islam es la única fe no cristiana, lo que convierte en un artículo de fe creer en Jesucristo, la paz sea con él. Ningún musulmán es musulmán. Si no cree en Jesucristo, la paz sea con él. Creemos que fue uno de los mensajeros más poderosos de Allah subhanahu wa ta'ala, del Dios Todopoderoso. Creemos que fue el Mesías, traducido como Cristo. Creemos que dio vida a los muertos con el permiso de Dios. Creemos que curó a los ciegos de nacimiento y a los leprosos con el permiso de Dios. El musulmán y el cristiano van juntos. Pero algunos pueden preguntar, ¿dónde está la separación de caminos? La separación de caminos es que la mayoría de los cristianos, incluido usted, creen que Jesucristo, la paz sea con él, reclamó la divinidad. Le digo que no hay ni una sola declaración inequívoca.
en toda la Biblia donde Jesucristo, la paz sea con él, diga él mismo que es Dios o que se le debe adorar. Reto a cualquier cristiano. Si algún cristiano puede señalar alguna declaración inequívoca, alguna declaración sin ambigüedad, desde cualquier lugar, en la Biblia donde Jesucristo, la paz sea con él, dice que yo soy Dios. O dice, adórenme. Yo, el doctor Zakir Naik, estoy listo para aceptar el cristianismo ahora. Bueno, ¿puedo leer un libro? No hablo en nombre de mis otros hermanos y hermanas musulmanes. Vale, ¿puedo leerlo? Por favor, déjame terminar. Enfermo. Oportunidad, no hay problema. No hablo en nombre de mis otros hermanos y hermanas. ¿Estoy poniendo mi cabeza en la guillotina? Por favor, toma nota de mi reto antes de responder. Tu vesícula señala una sola declaración inequívoca. Y tus profetas de inglés, y el inglés es mejor que el mío. Señala una sola declaración sin ambigüedades. De cualquier parte de la Biblia, donde Jesucristo, la paz sea con él, diga el mismo que yo soy Dios o que siempre me adoren. De hecho, si lees la Biblia, Jesucristo, la paz sea con él, dice, está mencionado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 28. Jesucristo, la paz sea con él, dijo, mi Padre es mayor que yo. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 29. Él dijo que mi Padre es mayor que todos. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 28. Expulso demonios con el Espíritu de Dios. Lucas 11:20. Con el dedo de Dios expulso demonios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Yo por mí mismo no puedo hacer nada. Según oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la de mi Padre. Quien hace esto es musulmán. Jesucristo es musulmán. Se menciona claramente en Hechos 2:22. Hombres de Israel, escuchad esto. Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios entre vosotros, mediante prodigios, milagros y señales que Dios hizo por medio de él, y de los cuales vosotros sois testigos. Un hombre aprobado por Dios entre vosotros, mediante prodigios, señales y milagros que Dios hizo por medio de él, y de los cuales sois testigos. Por lo tanto, no hay una sola declaración inequívoca en toda la Biblia, donde Jesucristo, la paz sea con él, diga él mismo que yo soy Dios, o diga, adórame, y siéntase libre de señalarlo, y si lo hace, aceptaré el cristianismo. Y si no lo haces, entonces tendrás que aceptar que Jesús no es Dios. ¿Estás de acuerdo con el desafío? Bueno. Gracias, mano. Bien, entonces creemos que los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios y Dios, la Trinidad. Vale. Entonces, en Juan capítulo 10 y comenzando en el versículo... ¿Puedo esperar un segundo? Sí, supongo que 30. ¿Está? 31. Evangelio de Juan, capítulo número 10, versículo número 30. Yo y el Padre somos uno. Esa es buena, pero yo estoy leyendo de Juan, capítulo... Está bien. Tú. ¿Tienes la Biblia? Yo estoy leyendo de memoria. Sí, en realidad, muchas gracias. Estoy ayudando, hermano. Muchas gracias. Estoy leyendo de Juan 10, versículo 34. Sí. Y dice que Jesús, bueno, primero que nada, en el versículo 33, los judíos quieren apedrear a Jesús, ¿verdad? Esto es lo que dice el versículo 33. Los judíos dicen, vale, versículo 31. Jesús dice, y de nuevo los judíos cogieron piedras para apedrearle. Los judíos cogieron piedras para apedrear a Jesús. Versículo 31. Y de nuevo los judíos cogieron piedras para apedrearle. Pero Jesús les dijo, os he mostrado muchas grandes obras de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos dijeron, no te apedreamos por ninguna de estas, respondieron los judíos, sino por blasfemia, porque tú, siendo un simple hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿qué decir de aquel a quien el Padre apartó como suyo y envió al mundo? ¿Por qué entonces me acusas de blasfemia? Porque dije, soy el Hijo de Dios. ¿Qué significa? Dime. Jesús dijo, soy Hijo de Dios. Y está muy bien. Esto demuestra perfectamente mi punto de vista. Bueno, no me crean a menos que haga lo mismo que mi Padre. Pero si yo lo hago, aunque no me crean a mí, crean en los milagros que puedan conocer y comprender. Y el Padre está en mí, y yo en el Padre. Entonces Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Y los judíos entendieron por él que estaba afirmando ser Dios.
Así que ese es un texto que para mí muestra claramente que Jesús afirmó su divinidad. Número 1. Esto no es una declaración equívoca, no es una afirmación ambigua en absoluto. Pero él dijo, tengo un hijo. Un Dios hijo no significa Dios, ya sabes, Dios tiene hijos, montones. En la Biblia, Adán es hijo de Dios, David es hijo de Dios, Efraín es hijo de Dios. Según Romanos capítulo 8, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si sigues el mandamiento de Dios, eres hijo de Dios. Si yo sigo el mandamiento de Dios, soy hijo de Dios. Esto es un modismo que se utiliza. En hindi decimos beta, hijo. Supón que digo, hay un niño pequeño. Él viene, vale, hijo, sube aquí. Significa hijo. Eso no significa hijo engendrado. Significa hijo. Así que Dios tiene hijos a montones. Romanos capítulo 8 dice, versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, si sigues el mandamiento de Dios según la Biblia, eres hijo de Dios. Si yo sigo el mandamiento de Dios, soy hijo de Dios. Sé muy bien que Jesucristo, la paz sea con él, fue un mensajero de Dios. Por supuesto, debería ser llamado hijo de Dios. ¿Hijo? En la terminología de la Biblia hay muchos. ¿Dices que David es Dios? ¿Y Efraín? ¿O que tú o yo lo somos? Pero los judíos, ellos lo sabían, ¿verdad? El Hijo de Dios no es Dios. Si digo que este es mi hijo, ¿eso me convierte a mí en él? Pero a partir de las enseñanzas de Jesús, los judíos comprendieron que él afirmaba ser divino. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Como saben, en la India, cuando cito las escrituras hindúes, los hindúes vienen, me tocan los pies y me llaman Dios. Por eso los hindúes me llaman Díaz. ¿Me convierto en Dios? ¿No? Y Te digo que esto está mal. Es eludir la responsabilidad. No, estás citando así, ¿verdad? Tienes que ser el avatar de Dios. Me tocan los pies y me llaman Dios. Solo porque me llaman Dios puedes decir que Zakir llamó a Dios. ¿Cumple con la afirmación? ¿Podrías señalar una sola declaración inequívoca en la que Zakir haya dicho que él es Dios? No. ¿Alguien más me llamarías? De manera similar, aquí, si lees el contexto del Evangelio de Juan, capítulo número 31 en adelante, dicen que él, Jesucristo, les preguntó en el versículo número 31 del Evangelio de Juan, ¿por qué me apedreáis? Dicen, os apedreamos no por vuestras obras, sino porque blasfemáis. Entonces Jesucristo les aclaró que no estaba blasfemando. Jesucristo, vale, soy Dios, apedreadme. No lo hizo. Él dijo, ¿por cuál de las buenas obras me apedreáis? Luego, si vas al versículo número 32, no te apedreamos por las buenas obras, sino porque blasfemas. Entonces él dice, ¿acaso no está escrito en vuestras escrituras que si llamáis dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios? La palabra de Dios llega al mensajero. La palabra de Dios llegó a Moisés. Entonces Moisés se convierte en Dios. Dios habló a Jesús. No se hace Dios. Dios habló a Mahoma. Él no se convierte en Dios. Así que a quien le ha llegado la palabra de Dios, si dices Dios, no has quebrantado la de eso. Referencia cruzada. Vea el libro de los Salmos, capítulo número 82. Referencia cruzada. Allí dice que llamáis dioses a aquellos. Versículo número 6. La ley no está quebrantada. Así que sí, hermano. Así que aquí Jesús les está diciendo, la paz sea con él, que si llamáis Dios a una persona a quien le ha sido enviada la palabra de Dios, la escritura no está quebrantada, porque este Dios es con minúscula. Eso no significa que sea Dios. Así que en este versículo en ningún sitio dice respecto a tu afirmación de que yo en ti y tú en mí somos uno. Es uno en propósito. Si vuelves a la referencia cruzada, es uno en propósito. Por ejemplo, mi padre es médico. Yo soy médico. Mi padre y yo somos uno. Somos uno en propósito. Eso no significa que seamos uno en salchicha. No significa que seamos uno como seres humanos. En ningún sitio lo dice. De hecho, Jesucristo, la paz sea con él. Si pensaban que era Dios, debería haber dicho, sí, soy Dios, apedreadme. Porque a un Dios no se le puede hacer daño apedreándolo, ¿correcto? Eso es. Así que, si los judíos le dicen, muy bien, me has enseñado correctamente, soy Dios. Él dice, no. ¿Por cuál de las buenas obras me apedreáis? Ellos dicen, no te apedreamos por las buenas obras, te apedreamos porque blasfemas. Entonces él dice, yo no blasfemo. Porque si aquel a quien ha llegado la palabra de Dios le llamáis Dios, eso significa que él está intentando demostrarles que no es Dios, sino un mensajero de Dios. Lo que dice vuestra escritura es lo mismo que yo estoy diciendo. bien, sobre... Segundo intento, sin problema. Bueno, Segundo intento. ¿te gustaría? Primero, intenten demostrar que Jesús es el mensajero de Dios, ¿correcto? Vale, de acuerdo. Vean, cuando los hindúes vinieron, te besaron los pies y dijeron, eres Dios, ¿qué les dijiste? Es eludir la responsabilidad. Vale, Eso es lo que queremos decir. como eres un buen hombre, no quieres desviarlos. Mejor que yo Bien, entonces, pues, es mejor que yo.
Y Jesucristo, la paz sea con él, dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 16 y 17, cuando un hombre se acerca y le dice a Jesucristo, la paz sea con él. Hermano, si me escuchas, cuando un hombre se acerca y le dice a Jesucristo, la paz sea con él, buen maestro, ¿qué cosas buenas debo hacer para tener la vida eterna? Jesucristo, la paz sea con él, respondió, no me llames bueno, deja eso solo para Dios. Jesucristo es mejor que yo, 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces. Así que Jesucristo dice, la paz sea con él, ¿por qué me llamas bueno? Deja eso solo para Dios, con una sola O. ¿Por qué me llamas buena? Solo hay uno bueno, que es el Padre que está en el cielo. Y si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Lo entiendes? Esto es lo que dijo Jesucristo. Él nunca dijo, llámame Dios. Vale, entonces, cuando resucitó de entre los muertos, ¿verdad? ¿Resucitó? ¿Entonces Dios murió? Vale, sí, ¿Crees que Dios puede morir? sí. Eso es lo que te he dicho. La gente cree que no hay Dios. ¿Cómo puede haber un Dios que pueda morir? Bueno, Es la diferencia entre él y yo. pero espera un momento, espera un momento. La muerte no es el cese del ser. La muerte no es dejar de existir. La muerte es simplemente pasar de una dimensión a ninguna dimensión. No hay ningún cese de... Punto ese cese en particular. Este periodo ha terminado. Sí, pero al... Morir. Ese es el fin de tu fe en este mundo. Sí, entonces cuando mueres pasas de este estado a otro. Así que sí, Dios, Jesús, cuando murió en la cruz, pasó de esta dimensión a otra dimensión. Ya. Dios sí lo hizo. Dios puede atravesar dimensiones. Pero aquí está el problema. Dios... Último, te lo dije. Kulullahu ahad. Di que él es Alá único. Alá es alguien. No engendra, ni es engendrado. Jesucristo fue engendrado. Sí, Así que no puedes. sí, Elías. Pero esa palabra significa, cuando tomamos esa palabra engendrado, Señor, que en realidad también puede traducirse como el Hijo único de Dios. Diferente a... Muy singular, hijo. Muy singular, ¿sí? Benesh, Señalarme un solo lugar en la Biblia donde diga que Jesús es el Hijo engendrado. creo que es Juan capítulo 1, versículo... No, Juan, capítulo 3, versículo 16. Sí, Sí, bueno. Bueno, también es Juan, capítulo 1, ¿verdad? No lo es. Juan capítulo 1 no habla de eso. Te reto. Juan, El capítulo 1 no habla de hijo engendrado. Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso no es engendrado, dijo. Si lees el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. yo me lo salté. Espera. Espera, sí, no he terminado. Esto, hermano, es de la versión Reina Valera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Si lees la versión estándar realizada por eminentes eruditos tailandeses y basada en 50 copias de Gnome Mises, dicen que la palabra unigénito es una invención fabricada y la eliminan de la Biblia. Ahí está. La palabra unigénito, que solo aparece una vez en la Biblia, refiriéndose a Jesucristo, ha sido eliminada de la Biblia, como interpolación, como invención, como fabricación, acercándose más al Corán. Vale, déjame ir a tu punto donde los hindúes vinieron y te besaron los pies, ¿verdad? Y dijeron, eres Dios. Y tú dijiste, no, eso es una tontería. Blasfemia, no tontería. Vale, entonces el discípulo Tomás se acercó a Jesús, ¿verdad? Dios mío. Así que, Esto es el capítulo 20 de Juan, y empieza en el versículo 24. Bueno, en realidad el 28. Tomás le dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. Y Jesús dijo, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? ¿Creído qué? Mi Señor y mi Dios. Jesús no dijo, Tomás, eso es una tontería. No me llames Dios, pero Tomás le dice eso a Jesús, ¿verdad? Tomás dice, hermano, mi Señor y mi Dios. Entonces Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Así pues, una vez más, Jesús acepta la divinidad. no. Dice, no. Contexto. Lea el contexto que está citando. Fuera de contexto de Juan, capítulo 20, empiezas desde el versículo 25. Dice que quiero tocar y ver si la marca de los clavos está o no está. Dijo, Bienaventurados los que creen en mí sin ver. Ven y tocan, ¿eh? Luego dice, oh Dios mío, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si yo digo, oh Dios mío, son las 5 en punto. No dirás, no me llames Dios. Es una exclamación. Estoy hablando con Dios. Oh Dios mío, son las 5 en punto. Así que no dirás, no me llames. Dios.
Si digo, Dios mío, son las 5, diría Zakir, ¿por qué me llamas Dios? ¿Sabes que no te llamo así? Es una exclamación. Así que cuando él toca a Jesucristo, la paz sea con él, y ve la huella de los nombres, oh Dios mío, no está llamando Dios a Jesús, está llamando a su Dios. Dicen la exclamación en inglés. ¿Ya tú? ¿Eres profesor de inglés? Si digo Dios mío, no es que te esté llamando Dios. ¡Qué blasfemia! Es usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? No, hombre, no. Dices eso, y si lo digo yo es... Las 5 en punto, ¿es una blasfemia? ¿Qué? Porque acabas de decir el nombre de Dios, aunque sin que el tipo lo considere una palabrota. Nosotros... Pueden usar el nombre de Dios para cosas buenas. Dios mío, tengo que irme. ¿Qué? El problema But, de vuelta. eso no es bueno. ¿Por qué? ¿No es bueno? De También vale, ¿cuál? verso es, Bueno, los judíos, cuando llegan al nombre de Dios en la Biblia, no lo dicen, ¿verdad? Dirán Hashem, el nombre. O no lo dirán. ellos creen que ese es el nombre. Yowa, Elohim. Pero cuando llegan a ese nombre, el tetragramaton, algunos eruditos lo traducen como Yahvé. Son muy de Yahvé, son muy conscientes del nombre de Dios. Así que cuando Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, no es como decir, ay Dios, es tarde. Así que... Lo es. Cuando toca, llega a conocer. Vale, pero otra cosa, señor. Pero... De todas formas, cumple con mi requisito. Lo que te reto es que señales una sola declaración inequívoca. No es una declaración inequívoca. Declaración. De cualquier parte de la Biblia donde Jesucristo mismo diga yo soy Dios. Son otras personas las que dicen que Él es Dios. Eso no cumple en absoluto con mi desafío. Y si no cumples mi reto, tendrás que creer que Jesús no es Dios. Un punto más. ¿Cuál era el título preferido de Jesús para sí mismo en la tierra? ¿Cuál era su término favorito? También se le llamó Hijo del Hombre. Así, hijo de hombre. Ahora bien, voy a abordar tu punto. En la literatura judía, el hijo del hombre es una figura divina. Si vas a... Yo también soy Hijo del Hombre. Pero mira, Olvídate de las escrituras judías y de lo divino. FIFA, pero si más... Debes señalar una sola afirmación inequívoca. Me considero Hijo del Hombre. ¿Quieres decir que me estoy autoproclamando Dios? ¿Eres hijo del hombre o no? Eres hijo de hombre y mujer, ¿correcto? Sí, Sí. ¿Quieres decir que eres un Dios? ¿O estás blasfemando y te voy a apedrear? cuando Jesús, ante el sumo sacerdote, dijo, soy el hijo del hombre, lo acusaron de blasfemia. Comprendieron algo muy singular sobre ese término. Hombre, tiene varios sentidos, ya dice. Es totalmente inequívoco. ¿Entiendes inglés? Declaración inequívoca. Declaración inequívoca. Está siendo ambiguo. Oh, Dios mío, alguien más lo está diciendo. Es inequívoco. Jesús mismo dice, yo soy Dios. Digo que soy hijo del hombre. Dices que eres hijo del hombre. ¿Afirmas entonces ser Dios? Bien, en el Antiguo Testamento, de acuerdo, Dios se llama a sí mismo el principio y el fin, ¿no? El comienzo está en Isaías, ¿verdad? El alfa y el omega en griego, ¿verdad? Y Jesucristo, en el Apocalipsis, afirma precisamente eso. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que era y el que es, en Lund. Forma. Eso está en el libro del Apocalipsis. Alfa y Omega significa que Él es el principio y Él es el después. Sus inicios fueron en el establo. Si Él es el principio, nació en un establo. Él no es el principio del mundo. Significa en la ley, en la época de Moisés. Para la ley de aquel tiempo, lo que Moisés enseñó era Alfa y Omega. En la época de Jesús, la paz sea con Él. En la ley, Él era Alfa y Omega. En la época del profeta Mahoma, la paz sea con Él. El profeta Mahoma es Alfa y Omega en lo que respecta a la ley, porque son los mensajeros de Dios. Eso no significa que Él sea el principio y el fin. Nació en un establo. ¿Cómo puede ser Él el principio? Cualquiera que tenga un poco de conocimiento sobre la Biblia estará de acuerdo en que Él no fue el principio. Hubo muchas personas antes que Él. Él no fue el principio. Pero en cuanto a la ley, porque era un mensajero de Dios, todo lo que enseñó, en términos de la ley del cristianismo, era Alfa y Omega. Estoy de acuerdo. En la época de Moisés, Él era Alfa y Omega. En la época del profeta Mahoma, la paz sea con Él, Él es Alfa y Omega. Es una afirmación que dice que Él es la autoridad final. De acuerdo, señor. ¿Cree usted que las palabras y las acciones de un profeta, que ambas, si un profeta tiene malas acciones como acciones inmorales, eso no es una buena señal, ¿verdad? Las acciones de un profeta, su enseñanza, su vida, deben respaldar sus palabras, ¿verdad? Así que cuando Jesús, cuando Mateo, cuando Tomás vino y le dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios, si Jesús no fuera Dios y no quisiera que la gente cayera en el error, porque Jesús sabría que la gente va a escuchar que Mateo dijo, mi Señor y mi Dios, entonces Jesús habría dicho, Tomás, no me llames mi Dios, ¿qué estás haciendo?
porque Jesús habría sabido que la gente sencilla verá eso y se dará cuenta. Oh, Jesús no lo reprendió por llamarlo mi Dios, mi Señor y mi Dios. Jesús es un buen profeta. Si no fuera Dios, habría dicho, Tomás, no digas eso, yo no soy Dios. ¿De qué estás hablando? Ya. Lo dije antes, cuando el hombre dijo, buen amo, ¿por qué me llamas bueno? Porque hay un contexto especial para eso. Enfermo. Del Olive. Ahora bien, Dios mío lo entendió como tú y como yo. Cuando yo te digo, oh Dios mío, tú no me preguntas por qué te llamo Dios. Tú lo dijiste. Entonces, ¿crees que Jesús es menos inteligente que tú? Jesús es más inteligente que tú y yo. La paz sea con él. Así que si tú no me lo reprochas, ¿por qué haría de reprocharlo él? Él lo entendió perfectamente. Eres tú quien le está malinterpretando. Cuando la persona dijo, buen maestro, tú objetaste, ¿por qué me llamas bueno? Y el profeta no puede contradecirte. Tú mismo lo dijiste. Esto está muy claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 17. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, que es el Padre que está en el cielo. Está muy claro. Pero cuando Tomás dice, oh Dios mío, es una exclamación. Está rezando a Dios, no a Jesús. Cualquiera puede entenderlo. Entonces, si ese fuera el caso, ¿por qué le reprochaste a ese hombre? Buen maestro, sí, soy Dios. ¿Quieres decir que Jesús está contradiciendo? A un hombre le dice Dios, a otro no se lo dice. Tu profeta es mi profeta. Yo amo a Jesús. Si hablas mal de Jesucristo, la paz sea con él, me enfadaré. No creo que Jesucristo, la paz sea con él, le diga a una persona que es Dios y a otra que no lo es. Estás intentando difamar a Jesucristo, la paz sea con él, me enfadaré con eso. Porque amo a Jesucristo, la paz sea con él. Yo sigo a Jesucristo más que tú. ¿Lo sabías? Si cristiano significa una persona que sigue las enseñanzas de Jesucristo, la paz sea con él, entonces nosotros los musulmanes somos más cristianos que los propios cristianos. ¿Tienes alcohol? ¿Bebo alcohol? Sí. Un poco, sí. Un poco. La Biblia dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. Y Proverbios 21 dice que el vino es un burlador. Vean, Y Jesús dijo en Mateo 5, del 7 al 18, si quebrantas un solo precepto de la ley, no entrarás en el paraíso. Bien, entonces, tú eres, yo no tengo alcohol. Yo sigo más a Jesús que tú. pero Jesús, ¿Pero tienes cocaína? sí, Un poco, mucha cocaína. Se menciona en el libro de Levítico, capítulo número 11, versículos número 7 y 8. En el libro del Deuteronomio, capítulo número 14, versículo número 8. En Isaías 65, del 2 al 5. Si cristiano es quien sigue las enseñanzas de Jesucristo, los musulmanes somos más cristianos que ellos. Pero, ¿estás circuncidado? no. Jesucristo, según Lucas, fue circuncidado el 8º día. Y luego dices que no, y que yo sigo más a Jesús que tú. Si ser cristiano es seguir a Jesús, los musulmanes lo somos más que ellos. Él dijo en Juan 16, tengo mucho que deciros, pero no podéis con ello ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad. Él no hablará por sí mismo. Todo lo que oiga, eso hablará. Él me glorificará. Aquí Jesucristo habla del profeta Mahoma. ¿Cree que Mahoma es el mensajero de Dios? No, señor, no lo creo. Yo sí la creo. Yo sigo más las enseñanzas de Jesucristo, la paz sea con él, que usted. Porque yo amo a Jesucristo, la paz sea con él. Usted no le ama. Usted quiere ir en su contra. Él está diciendo que, aunque quebrante una sola tilde o una coma, no entrará en el paraíso. ¿Quiere usted ir al paraíso? Sí, quiero. Entonces, ¿por qué está quebrantando la ley de Jesucristo? Eso es lo que le estoy diciendo. Olvide las diferencias entre el Corán y la Biblia. Sigamos lo común. La Biblia y el Corán prohíben beber. No tomes coca. Tanto la Biblia como el Corán prohíben el alcohol. No bebas. La Biblia dice que hay que circuncidarse. Nuestro hadith dice circuncisión. Así que al menos pongámonos de acuerdo en lo que viene. Estás hablando de las Escrituras, estás hablando de la Biblia, entonces, ¿por qué no la sigues? Señala un solo versículo del Corán que yo no siga, y empezaré a seguirlo. Un solo versículo que señales. El capítulo tal, el versículo tal. Creo que sigo el Corán. Puede que esté haciendo algo mal. Señálame un versículo, doctor. Zakir, el Corán dice en el capítulo tal, versículo tal. Si lo estás haciendo, para. Lo dejaré. Si no lo estás haciendo, hazlo. Lo haré. Porque creo que el Corán es la palabra de Dios. Lo pongo en práctica. Tú no sigues tanto la Biblia. No crees en Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. No crees que hay un solo Dios. ¿Quieres tomar Coca-Cola? ¿Quieres beber alcohol? Eso significa que tu amor por Jesús no es tan grande como para dejar el alcoholismo.
No amas tanto a Jesús, la paz sea contigo, como para dejar la coca. ¿Qué clase de amor es eso? Señalas cualquier cosa que haya dicho mi amado profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él. Amana Salagna. Escucho, afirmo y creo. Porque amo a mi profeta. Bueno, en realidad sí creo en un solo Dios. Un solo Dios que existe eternamente en tres personas. Tres personas. En tres personas distintas. Hablando de... Te leo este versículo. Espera. Trinidad. Sí, así es. Muéstrame en qué parte de la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Así es, no existe la palabra Trinidad. No existe en la Biblia. Eso es cierto. No, Existe en el Corán, Afer, ¿lo sabías? Ya. ¿sabes? El Corán dice, no digas Trinidad, es mejor. Sura An-Nisa, capítulo 4. Versículo 171. No digas Trinidad. Esto lo ha detenido mejor para mí. ¿Seguirlo? La palabra Trinidad no existe. Biblia. Déjame leerte esta. Dijiste que, quiero decir, este es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y de aquí es de donde los cristianos obtienen la Trinidad, y de otros lugares. Pero aquí hay uno. Es Isaías, capítulo 9, y es Verso. 6. Te daremos una oportunidad. Bueno, Primero, ya sabes, estamos hablando pasado y medio, y eso es, bien, todavía no has demostrado una sola afirmación inequívoca de toda la Biblia, donde Jesús mantuviera la paz sea con él. Él mismo dijo que es Dios, de lo contrario me adoran a mí. ¿Estás preparado para aceptar que Jesús no es Dios, sino mensajero de Dios? ¿puedo leerte un versículo? ¿Un solo verso? ¿Solo uno? Después de ese versículo, ¿aceptarás que Jesús no es Dios? No. ¿No quieres creer que Jesús no es Dios? ¿No querrás seguirle? ¿Qué clase de cristiano eres? Pero mira esto. Versículo. No, quiero saber, tú dices que Jesús es Dios. Sí, Yo digo que Él no es Dios. conecto. Tú no quieres seguir sus enseñanzas, pero yo sí. Ya. Entonces, ¿quién ama más a Jesús, tú o yo? ¿Quién es seguidor de Jesucristo? Seamos honestos. Seamos honestos. ¿Quién está siguiendo a Jesucristo? Que la paz sea con Él aún más. Para mí es Dios. Creo que Él enseñó que era Dios. Vale, pero cuando Él no dijo que era Dios, dijo, no me llames bueno, todavía tengo que creer en Dios. Si alguien cree que soy Dios, ¿significa eso que me ama? Me está traicionando. Si ese hindú me llama Dios, Pero Jesús dijo, no hay nadie bueno salvo Dios, ¿verdad? sino el Padre que está en el cielo, ¿Correcto? ¿No? Padre celestial. Entonces, ¿Abraham era bueno? En este contexto, según Jesucristo, solo hay un bien, la paz sea con Él. Bien, El amo, el bien supremo, es solo Dios. bien. Entonces ese versículo tiene un contexto importante. Hay mucho allí, pero ahora, Te estoy haciendo la pregunta. Tanto si crees que es Dios como si es un mensajero, ¿por qué no lo sigues? bueno, yo creo que es profeta y Dios a la vez. Pero, ¿por qué no lo sigues? Bueno, lo estoy intentando. Estoy intentando seguirle. ¿Eso significa que amas más a la Coca-Cola que a Jesús? ¿Amas más el alcohol que a Jesús? No te- ¿Amas más a la Coca-Cola que a Jesús? La Biblia. ¿Qué clase de cristiano? ¿Eres? ¿Por qué? Entonces, ¿no te unes a mi bando? Soy mejor cristiano que tú. Quizá lo seas. Sí. Entonces yo iré a Llana, tú no irás. Y te quiero, hermano, te quiero, y quiero que vengas conmigo. Amigo. Bueno, señor, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que irás al cielo? ¿Cómo lo sabes? Porque si sigo las escrituras, si sigo la palabra de Dios, iré al cielo. Si usted muere hoy, señor, Dios no lo quiera, pero si muere hoy, irá al cielo ahora mismo. Inshallah, Usted no lo sabe. lo sabes. No lo sabe. Yo sí lo sé. Si muero hoy, sé que iré al cielo. Sé que iré. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sé que iré al cielo. Porque Jesús cargó con todos mis pecados en la cruz. Así que puedo decirle a Dios, Dios, tu Hijo tomó todo mi castigo. Y puedo estar seguro, Dios no. Tiene hijo. Estás menospreciando a Dios al decir que Dios tiene un hijo. Mi Dios no tiene hijo. Él no engendra. Mi Dios es superior. Él no necesita un hijo. Y tu Dios y mi Dios es el mismo. Estás menospreciando a Dios. ¿Y por qué habría de Dios matar a su hijo por ti y por mí? Porque te ama. Él te ama. Imaginad, hay un dueño de una empresa que le dice al empleado, está bien, ahora voy a matar a mi hijo por todos los empleados. ¿Crees que maté a mi hijo por ti y que irás al cielo? Nephew, ¿has visto algún propietario decir eso? Dios no es tonto. ¿Está haciendo el ridículo con Dios? No, pero... Es un tonto. Es una tontería que esté asesinando a su hijo y te diga que creas que mi hijo murió. ¿Por qué habría Dios de sacrificar a su hijo? En primer lugar, Dios no tiene hijo. ¿Y por qué habría de matar a su hijo?
El Corán dice en la Sura Nisa, capítulo 4, versículo 40, Dios nunca es injusto ni en el grado más mínimo. ¿Un Dios tan injusto que sacrifica a su hijo inocente? Bueno, señor, ¿cree usted que Dios se enfada con el pecado? Dios, te lo digo, Dios no es injusto. No vayas a la segunda. Pregunta enfadado. Espera. Primero, no saltes a la segunda y tercera. Pregunta, hermano. Si seguimos así, estaremos toda la noche. ¿De qué sirve? Aún no has probado que Jesús es Dios. Dijiste que si no lo probabas, aceptarías que no lo es. Leo un verso del Antiguo Testamento. Demuestra que Jesús es Dios si leo este versículo. Si esto no te convence, negarás que Jesús es Dios. Bien. Si no demuestra, Sí, to, van ciegas. se, ¿Por qué son? to, Dicen 2 y 2. 5, 2. Dime lo que quieras. Creeré que 2 más 2 son 5. ¿Por qué debería hacerlo? Hay otras personas que hacen preguntas. He sido muy amable. ¿A usted? Un verso, solo un verso. Y si eso no prueba que Jesús es Dios, entonces no creeré que es Dios. Es el capítulo 9 de Isaías. Isaías, capítulo 9, y es el versículo 6, ¿verdad? Dice esto, ¿de acuerdo? Este es Isaías, el profeta, pero es el profeta Isaías. Él dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se llamará Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este niño, este hijo, será llamado Dios Poderoso, está diciendo Isaías. ¿Dónde dice que es Jesús? ¿Dónde lo dije? El hijo que nació. He pedido una declaración inequívoca de toda la Biblia, donde Jesucristo mismo lo diga. No, esas no son palabras de Jesús. Isaías no son palabras de Jesús. Ni siquiera conoces bien tu Biblia. Isaías no puede ser la palabra de Jesucristo, la paz sea con él. Pero es un profeta, ¿no? Pero es palabra de Jesús, es la palabra de Dios. Y Isaías dice que nacerá un hijo. Él. En la Biblia, Jesucristo apenas ocupa unas páginas. Existe la Biblia de las letras rojas. ¿La conoces? Y La Biblia de las letras rojas. Si pones solo las letras rojas, no llegan ni a 1 o 2 páginas de un periódico. ¿Correcto? Quiero que cites de ahí, porque eso sí es palabra de Jesús. ¿No te dije que creo en el Injil de Isa? No creo en el Injil de Isaías. Creo en el Injil de Jesús. Así que ahora, de nuevo, hemos fallado. Perdón, lo siento. Le pido a Dios que te guíe y elimine la fe ciega que tienes. Yo le pido a Dios lo mismo para ti. Sí, reza a Dios, al Dios verdadero. No a Jesús. En el nombre de Jesús. No a Jesús. Jesús es un medio. Él nunca dijo que fuera Dios. Así que él está rezando al falso Dios. No reces por mí a un Dios falso. Ora al Dios verdadero. ¿Correcto? Y Lleguemos a un acuerdo. ¿No estás siguiendo la palabra de Dios? No vas a dejar tu toque. No vas a dejar tu alcohol. No te van a circuncidar. Y Jesús dijo, Él no es Dios. Sin embargo, ¿crees que Él es Dios? Tantas cosas van en contra de Dios y tú no le rezas a Dios. Si te opones a Dios, ¿te escuchará Dios? No. Entonces, por lo tanto, al menos así es como Dios me escuchará. Y ruego que Él te guíe, para que creáis en el Dios verdadero. Y así llegas al verdadero camino, hermano. Pensaba que eras profesor de inglés y cumplirías tu palabra. Lo siento, no se puede probar que Jesús es Dios y tú tampoco pudiste cumplir tu palabra. Pero rezo para que Alá te dé valor. Que el Todopoderoso te dé valor para aceptar la verdad. In continuation with the question and answers, Professor Dockery engaged Dr. Zakir Naik in a couple of questions. And these questions are futile questions. It has nothing to do with the true testimony of the Bible. They've been seen in the video. And Professor Dockery engaged Dr. Zakir Naik in a question that most of the Hindus, which comes and touch your feet and kiss your feet, what you will take from this? Dr. Zakir Naik replied, it's a blasphemy. It's a shirk. And the shirk is basically associating any partners with Almighty God. And it's going against their own scriptures. In Hinduism, the most authentic book is Veda. And in the Veda, it's clearly mentioned that there is one God, right? And there is no picture and image of God. And if they does it, they are going against their own scriptures. They are going against their own faith and religion. The man actually getting a bit stubborn that I believe Jesus is upon him as God. And Dr. Zakir, in reply, said to the man that you've been seeing the video, that if you point out any single statement in the Bible where Jesus is saying that I am God or worship me, I'm going to accept the challenge. And it's never ever mentioned in the Bible where Jesus is upon him is claiming that
the concept of divinity, are saying that I am God or worship me. It's all the fabricated and edited statements we've discussed. And the most important thing is, the man said to Dr. Zakir that you always try from the different citations of the Bible, and you say that Jesus, peace be upon him, never ever claimed that I am God or worship me. But why do the practitioners, the Christian missionaries, does it? They believe since years and years, from decades, and they believe Jesus, peace be upon him, is God, and they believe in the concept of triology, the concept of Trinity, where the Father, Son, and the Holy Spirit. What is it actually? Are they insane? They are doing it, and they are doing it for years and years. And Dr. Zakir Naik, certainly we know that he replies with precision and with proofs. Here he clearly said that it's not mentioned in the Bible. What you're trying to fetch from different, the practices are, if the priest is doing something, it's in the Bible. If not in the Bible, certainly you're not supposed to acknowledge it. If a Christian missionary is doing something and you said that the Christian missionary is doing it and so I am doing it, it's not mentioned in your Holy Testimony. So how could you practice all those things which are not mentioned in your Holy Testimony? And the man, the professor, actually it's pointing the citation from the Gospel, chapter 1. And Dr. Zakir said that the word begotten were used. Most of the Christian practitioners, authentic Christian practitioners all over the world, they say that this particular word begotten has been fabricated into bullet. It is changed. They are not certain about the authentication. They mostly doubt the authentication of the word begotten. Most of the time, it has been very clear that, for instance, if there is a boy, if I say to him, "Oh son, come here," certainly he will be happy that, well, you because of love, you just say to anybody else who's, for example, a boy is crossing the road and he's age of 7 to 9 years, and you say, "Oh son, please don't do it." Definitely, if its mother is there, certainly he will be happy that uncle is saying to it some good words. If I say to him, "Oh begotten son," the boy will fight me. And most probably his mother will hit me. The point is, just for the sake of an example, that the word begotten, it's in a different, context. Quran clearly authenticates the word begotten. There's no concept of word begotten in the Quran. In Surah Ikhlas, we know, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad." It's been clearly mentioned, said that there is no son of God, no father of God, no siblings of God, and there is no such entity like God. God is beyond all. You can't imagine, it's beyond human imagination. And the professor added one of the unique factor over here, that he said that Jesus upon him is a unique son of God. And this is really, a sort of a statement which is not in any context, even not in the fabricated context. He's saying that it's unique son of God. And he said that when Jesus died, so God shifted from one dimension to other dimension. It means, certainly, this is a concept in Islam as well. When a Muslim dies, it's not a death. Death is not sort of you can say, death means complete destruction of something. It's died. It's finished. But in Islam, death, the concept of death is basically moving from one world to another world. What you did in this world, you will be answerable in the next world. In Alam-e-Barzakh, and the day of resurrection. So according to the professor, Jesus, who is upon him, he was not accepting it to the messenger of God. He thinks that he is God, and he's citing some, verses and all those fabricated, confused. We've been seeing in the video, which have nothing to do with the true testimony of the Bible, that Jesus, who is upon him, has been shifted from one world to another world. Now, how God is? Dr. Zakir said that, do you think God, if God is died, so why we would call him a God? If a God is hungry, in Hindu concept,
they offer food to the god. So why you call him God? If you make a statue by your own hands and worshipping him and adoring him, why you call him a God? If God is completely dependent on you, he can't remove the housefly from his face. So how you can call him a God? So God is something which is internal, everlasting, immortal. And if you said that, if Jesus is a polybius God, is shifted from one dimension, one place, one vicinity to another vicinity, so you can't call him God. It's been very clear. And if you think that God has been died, so why you are worshipping him? So these concepts have nothing to do with the Bible. These concepts have nothing to do with any scripture of the Christian faith, creed. These are all what has been exercised, and nobody knows it from where it has been started and what exactly they are doing. They even doesn't know what they are doing. Even the Christian missionaries doesn't know what they are doing. They're thinking that Jesus is one is God and they're worshipping. Jazakallah.